Señor, gracias por la cruz. Porque si no fuera por la cruz, Señor, ninguno de nosotros existiría ya sobre esta tierra, Padre. Porque nuestros pecados, porque nuestras maldades, Señor, te provocan a ira, Padre. Y sabemos que si no fuera porque nos ves a través de Jesucristo, tu Hijo, Padre, desde cuándo hubiéramos perecido. Pero gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, en tu tiempo, en este lugar, para poder abrir tu palabra y para poder compartir el pan, Señor, que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta porción de pan espiritual que va a ser compartido. Te ruego que tú seas, Señor, quien traigas un carbón, Padre, de tu trono, de tu altar, Señor, para limpiar estos labios inmundos, Señor, y que tú seas, Padre, quien pueda fluir y hablar las palabras que necesitamos escuchar en este tiempo. Amado Señor, porque todo esto te lo estamos rogando y te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, a cada uno que nos están sintonizando. Queremos darles la bienvenida a la casa de Dios, la Iglesia Nueva Jerusalén. Les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este día tan especial. Hermanos, estos días mucha gente no entiende la magnitud de lo que Jesucristo vino a hacer al venir a esta tierra. La gente no entiende, no comprende la profundidad del significado que hay en estos días. Porque si nosotros estudiáramos y fuéramos hacia atrás, descubriríamos que cuando Adán falló en el huerto, él rehusó arrepentirse. Cuando el Señor vino a buscarlo, porque quería restaurarlo, porque quería restituirlo, porque quería arreglar las cosas que estaban mal con él. Y dice que oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto, y Adán se escondió junto con su mujer. Y cuando el Señor los llama, no les queda otra más que presentarse. Y realmente Dios los estaba viendo. Desde el momento en que la serpiente entró, los ojos de Dios estaban viendo a Adán femenino. Y la llamo Adán femenino porque ella no recibió el nombre de Eva sino hasta después que pecaron. Mientras no pecaron, ella se llamaba Adán femenino porque eran una sola carne. Y entonces cuando la serpiente entra, los ojos de Dios estaban observando cuál iba a ser la respuesta de ella, qué es lo que ella iba a escoger. Dios pudo haber hablado en ese momento, Dios pudo haber levantado su voz y haberles dicho ¡hey! Pero no lo hizo por una razón, porque una de las características de la naturaleza de Dios es que Él es un caballero. Y como caballero, Él siempre va a respetar todas las decisiones que cada ser humano tome. Y en este caso dice que Adán femenino dialogó con la serpiente. Los ojos de Dios la estaban observando. Cuando la mujer ve el fruto y se acerca al árbol, toma del fruto y come del fruto, los ojos de Dios la estaban viendo. Porque los ojos de Dios no dejan de observar la tierra. Una de sus naturalezas es que Él es omnipresente. Y entonces cuando la mujer toma del fruto y pierde su gloria, Dios no hizo su aparición diciendo ya desobedeciste, te voy a castigar y te voy a golpear. No, Él esperó a ver cuál era la elección que Adán masculino iba a hacer. Y entonces sabemos la historia. Adán masculino se acerca a Adán femenino, y Adán femenino le ofrece el fruto. ¿Por qué Dios no intervino? Porque te vuelvo a repetir, Dios es un caballero que siempre va a respetar cada una de nuestras decisiones. Cuando el hombre toma del fruto y come y sus ojos son abiertos,
Dios los estaba observando. Dios los estaba observando. Y Dios vio que el hombre corrió a hacerse unos delantales con las hojas de la higuera. Y entonces el Señor desciende y los empieza a buscar. Dios ya los había visto, pero Dios esperaba que el hombre reaccionara y actuara de diferente manera. De tal manera que el hombre, cuando escucha la voz de Dios, se esconde. Y entonces Dios lo llama y le dice: ¿dónde estás tú? Y él aparece de entre los árboles y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Esa no fue la pregunta de Dios. Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Él tuvo que haber dicho: aquí estoy, Señor. Y entonces Dios le hubiera dicho: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre hubiera podido decir: sí, comí. Ya me metí en problemas, ya no sé cómo solucionar esto que he creado. No, el hombre transfiere su responsabilidad a la mujer. Y dice: la mujer que tú me diste me engañó y yo comí. Y entonces Dios le habla a la mujer y le dice: ¿has comido del árbol? Y la mujer, al igual que el hombre, le dice a Dios: la serpiente fue la que me engañó. Y entonces Dios abre su boca cuando ve que el hombre rehúsa arrepentirse. Hermanos, amigos, las actitudes equivocadas crean situaciones equivocadas, traen consecuencias equivocadas. Porque cuando Dios vio que el hombre no se quiso arrepentir, entonces Dios, al ver que el hombre había perdido su lugar, hermanos, fue el hombre el que pecó, no fue la creación. No fueron los animales, no fueron los árboles, no fue la creación en sí, fue el hombre. Y entonces, al pecar el hombre, más bien al no quererse arrepentir, entonces Dios ve a la creación y dice: si lo dejo así, la creación se va a enseñorear del hombre, porque el hombre cayó del lugar que Dios lo había creado. ¿Y sabe qué hizo Dios? Entonces Dios tuvo que maldecir la tierra. Tuvo que maldecir la tierra y dijo: maldita será la tierra por amor a ti. Espinos y cardos te producirán. En el sudor de tu rostro comerás del polvo de la tierra hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Es terrible vivir bajo una maldición. Porque una maldición significa que las cosas van a ir mal. Que por más que uno quiera, que por más que uno desee, que por más que uno tenga la intención, la maldición es una sentencia de muerte. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva cuando rehusaron arrepentirse. Entonces Dios le dice a Adán: en el sudor de tu rostro comerás el pan. Y a la mujer le dice: porque no te quisiste arrepentir, con dolor parirás a tus hijos. Tu marido se enseñoreará de ti. Hermano, si el hombre se hubiera arrepentido, la historia hubiera cambiado para la humanidad. Pero a partir de Adán, todos los demás, todos nosotros somos hijos de Adán. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es nuestra característica? Nuestra característica es que rehusamos arrepentirnos. Es que esta naturaleza equivocada que tenemos siempre nos hace transferir la culpa. Le echo la culpa a mi esposa, le echo la culpa a mi hijo, le echo la culpa a mi hija, le echo la culpa a mi papá, le echo la culpa a mi mamá, le echo la culpa al gobierno, le echo la culpa a todos. Porque por naturaleza, esa es nuestra naturaleza. Siempre canalizamos a quién culpar de cómo nos sentimos. Pero déjame decirle, el problema no es culpar, el problema es que estamos en un hoyo y no hay manera humana de salir de ese hoyo. No hay manera humana en que un ser humano pueda cambiar. Puedes pagar cursos de superación personal,
Puedes meterte a un curso de superación, pagar 5, 15, 20, 25 mil pesos. Cómo triunfar en la vida, cómo hacer que te vuelvas rico, cómo engordar tu cartera, cómo hacer que la economía fluya para ti. Miren, ahorita veía anoche unas postales de Nueva York, una ciudad que nunca dormía, hoy está dormida. La gente que tiene mucho dinero, tiene que estar encerrada. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no es la respuesta. Porque que me hagan feliz no es la respuesta. Porque la solución para el problema del ser humano, el ser humano no la tiene. Y precisamente lo que pasó en un día como hoy, hace más de 2000 años, marca la enorme diferencia. Déjame compartirle. En Mateo capítulo 21 vamos a leer los primeros 13 versículos. Y dice la palabra de Dios: y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, entonces Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. En este pasaje encontramos a un sinfín de personajes. Por ejemplo, quisiera compartirles, nos encontramos en esta historia a los discípulos de Jesús. Pero no solamente encontramos a los discípulos, encontramos también una asna y un pollino, en otras palabras, su hijo. Pero también nos encontramos en esta historia a una multitud que rodeaba a Jesús. Siempre andaba con él. Andaban viendo lo que él hacía cuando sanaba, cuando les daba de comer, cuando hacía milagros, cuando sanaba al cojo, cuando le daba vista al ciego. Y mucha de esa gente que caminaba alrededor de Jesús fueron testigos de los milagros que Jesús hizo. Pero cuando Jesús entra a Jerusalén, nos encontramos con otro tipo de gente. Gente diferente, pero ya lo hablaremos en el transcurso de esta mañana. Pero no solamente nos encontramos a todos ellos, sino también nos encontramos a los que vendían en el templo. A los que vendían en el templo. Pero no solamente a los que vendían en el templo, sino que también ahí estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, y estaban todos ellos ahí reunidos. Y Jesús iba al centro.
Cuando una persona no entiende para qué sirve su vida, no va a poder hacer mucho por ella. Un día leí a John Maxwell, les compartí en una ocasión, que para muchos la vida es como subirse a un barco, irse a un crucero. Salen de un lugar, empiezan a andar por el mar. Hay gente que les lleva el servicio al lugar, a su camarote o a su mesa, y se van a la alberca. No sé qué haya en un crucero, nunca he estado en uno, pero supongo que es tiempo de entretenimiento. Y puedes irte por 7 días, por 14, 20 días, dependiendo de tu capacidad económica. Pero el punto es que en el crucero, un día sales del puerto, pero en el tiempo cumplido regresas al mismo puerto. Y para mucha gente así es la vida. Es como un crucero. Quieren encontrar cosas en donde que no les cueste. Queremos vivir bien. Queremos que las cosas marchen de maravilla. Queremos que nuestra economía sea diferente a la que tenemos, que la condición en la que vivimos como familia sea diferente. Pero, hermano, vivimos bajo una maldición. Vivimos bajo una maldición los seres humanos por el pecado que todos venimos arrastrando. ¿Sabe por qué la gente se droga? ¿Sabe por qué la gente es alcohólica? ¿Sabe por qué la gente practica todo tipo de pecados? Porque cree que a través de ello encuentra cierta satisfacción, pero es una satisfacción pasajera. Es una satisfacción momentánea. Es una satisfacción que te va a costar un precio. No recuerdo el nombre del artista, era alguien que fumaba mucho, y en todas sus películas, en todas sus telenovelas siempre salía fumando. Y un día lo entrevistaron al salir de Televisa, no me acuerdo del nombre, y la periodista que la estaba entrevistando, no recuerdo si era Mara Patricia Castañeda o era alguna otra, se acercó al momento en que estaba saliendo de Televisa para subirse a su camioneta. Él iba le hicieron una traqueotomía. Ella no podía hablar por la boca, tenía que hablar por un aparato que le pusieron aquí que emitía sonidos. Y entonces le dice la reportera, le dice algo que le quiera decir al público, y dice que no fume. Que no fume porque morir de enfisema pulmonar es lo más horrible y lo más doloroso. Todos queremos placer, pero no queremos el dolor. Pero el dolor es parte de la maldición que hay sobre la tierra. Es como si tu papá fuera alcohólico y tú, cuando empiezas a crecer, ves que tu papá se va a trabajar y el dinero que usa para que en lugar de comprarte zapatos, en lugar de comprarte ropa, se va a tomar, se va con otras mujeres, y a tu mamá le pega, no compra comida, tu mamá se la pasa llorando. Y tú empiezas a crecer. Aunque tú no lo querramos ver, vivimos bajo una maldición. Y lo que Jesús vino a hacer es que vino a abrirnos el camino. Vino a abrirnos el camino para que a través de Él la puerta y la maldición pueda ser abierta y la maldición pueda ser rota. Y por ello empieza este pasaje diciendo en el versículo 1, dice: y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de las Olivas, entonces Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y aquí empieza mi historia. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo. Déjame decirle, para empezar, Dios tiene su tiempo para todo.
Dios tiene su tiempo para todo. Pero vivir bajo esta maldición no nos deja aprender a esperar. Cuando nosotros vivimos bajo esta maldición, no nos gusta esperar, mucho menos el tiempo de Dios, porque Dios se tarda. Dios escogió a Israel, le dijo que lo iba a llevar a la tierra prometida. En el tiempo de Dios, Moisés se levantó y empezó a guiar al pueblo de Israel. Y el propósito de Dios era que Israel aprendiera, porque en Deuteronomio, no recuerdo el pasaje, dice la palabra de Dios: mas si vosotros diereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro. Si tú escuchas mi voz, vas a ser un tesoro especial para mí. Pero Israel en el desierto se la pasó quejándose, porque no entendió que estaba viviendo bajo una maldición. Y aunque Dios lo estaba guiando, la maldición estaba sobre de ellos. Es la maldición. Nosotros tenemos un viejo hombre. Dice Primera de Juan: el que peca es del diablo. Tú tienes un viejo hombre. Tú tienes una vieja naturaleza. Y es difícil aceptar que esa naturaleza es una naturaleza que la serpiente nos heredó. ¿Sabes por qué somos chismosos? ¿Sabes por qué nos enojamos? ¿Sabes por qué nos enfurecemos? Y no estoy hablando de los pecados de la carne, estamos hablando de los pecados de nuestras actitudes, porque nosotros no podemos cambiarlas. Y entonces Israel, en lugar de ponerse a trabajar espiritualmente, se la pasó quejándose. En lugar de trabajar, se quejaba. 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 Entran a la tierra de Canaán y Dios les da la victoria y les da la tierra. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo? Empezó a emparentar con los de la tierra. Se unieron a los amorreos, a los cananeos, a los heteos, a los jebuseos. Y Dios los castiga. En el año 700 viene a Siria y se lleva a las 10 tribus cautivas. Pasan 200 años más, en el 587 antes de Cristo, viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, y cerca a Jerusalén, y a través de Joacim se los lleva cautivos a Babilonia, porque Dios los está castigando. Pero después de los 70 años viene Esdras, viene Nehemías, se levantan para ayudar a que el pueblo regrese y reconstruyan el templo. Y en ese periodo de tiempo, entre el año 550 y 450, surge el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías exhorta a Israel sobre 3 pecados. Número 1, olvidarse de Dios. Número 2, el menosprecio de los sacerdotes a los sacrificios en el templo. Y número 3, al que los judíos se casaban, se divorciaban de sus esposas judías para casarse con paganas. Y se cierra el Antiguo Testamento, 450 años. Pero ¿sabe? Es el tiempo de Dios. Porque hubo un profeta que anunció precisamente esto, que un día aparecería alguien que le iba a decir a Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, animal de yugo. Bendito su nombre. Mire, hermano, el único que podía liberarnos de la maldición del pecado, allí estaba sentado, pero todavía no nos liberaba. En la tarde, si el Señor nos lo permite, quiero compartirles por qué Jesús, y de acuerdo al calendario profético de Jesús fue crucificado un miércoles. Jesús hizo hoy su entrada triunfal, pero era la entrada.
Si usted lee Éxodo, dice que el cordero tenía que ser examinado por 4 días. ¿Sabe qué sucedió desde que Jesús entró a Jerusalén? ¿Sabe qué sucedió desde ese día hasta el día que Él fue a la cruz? Él fue probado. ¿Y sabe? Fue probado rigurosamente. La presión vino sobre de Él, pero ya lo hablaremos a lo largo de esta semana. Lo que trato de decirle para empezar es, déjeme compartirle, el asna nos habla de la maldición del pecado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Subiéndose sobre esa maldición. Y estaba diciendo, yo la voy a derrotar. Yo voy a abrir el camino para ti. Yo voy a abrir un camino para que tú puedas entrar y puedas llegar nuevamente a la presencia de mi Padre y podamos ser uno todos. Podamos ser uno, cada uno de nosotros, cada uno que pueda aceptarme, cada uno que pueda reconocerme, nos vamos a poder hacer uno. Pero para ello tengo que abrir el camino. En otras palabras, soy el único, porque el asno, ¿sabe de qué nos habla el asno? El asno nos habla de la rebelión. De eso nos habla el asno. ¿Sabe cuál es la maldición del pecado? Somos rebeldes. Con nada estamos contentos. Ahorita con lo que está pasando en todo el mundo, yo lo veo en mi México querido. Veo a todos los periodistas tirándole duro al presidente. Que abran su bolsillo, que compren despensas, porque vienen días difíciles para México. Apenas la cumbre de muertos está empezando a crecer. Está un médico que dijo que le dijo a Veracruz, lo estaba leyendo ayer, que se preparen porque en estos 8 días se va a despertar esta muerte que está corriendo. Pero es más fácil criticar, es más fácil rebelarse, es más fácil enojarse, es más fácil acusar. Una ocasión lo decía la hermana Esparza hace muchos años y lo aprendí porque ella lo decía: si enojarte soluciona tus problemas, enójate. Pero enojarte no los soluciona, al contrario, los empeora. Guardar rencor. Si guardar rencor solucionara y te trajera paz, guarda rencor. Pero guardar rencor no te da paz, al contrario, te la quita. ¿Y sabes qué? Te declara la guerra. En otras palabras, la única persona que tiene el poder para romper todo esto, aquí está. No son las religiones, no son las creencias, no son las interpretaciones, es el Rey. Es el Rey que se monta sobre el asna y dice: hey, ustedes nunca habrán podido, pero yo puedo hacerlo. Y en estos 4 días se los voy a demostrar, para mostrarles a través de mi muerte y a través de mi resurrección que tengo el poder para obrar, para abrir el camino, para hacer que tu vida cambie, para hacer que tu vida sea transformada. Porque el pollino del asno, ¿sabe de quién habla ese pollino del asno? Ese pollino del asno habla de usted y habla de mí. Habla de mí, yo. De él habla. Yo no puedo cambiar mi rebelión. Pablo decía en Romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer hago, porque lo que no quiero esto hago. Porque él entendió el concepto de este yo, que quiere cambiar pero no puede, que quiere ser transformado pero no puede. Pero sabe, a través de ese hombre que se montó sobre el asna y sobre el pollino, bendito su nombre, todos podemos ser transformados. Porque Él se fue, pero nos dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un fuego que tiene el poder de cambiar, que tiene el poder de transformar, que tiene el poder de cambiar aquello que nos tiene atados.
Llámese el pecado que sea. ¿Sabe qué es el pecado para este hombre llamado Jesús? ¿Sabe qué es sabe qué es el pecado? El pecado es como un cordón que cuando él lo toca automáticamente se deshace. ¿Por qué? Porque él es fuego. Por eso los primeros personajes que nos encontramos es la rebelión. Y es mi rebelión. Porque yo soy rebelde. Porque desde el vientre soy rebelde. Dice el profeta que desde el vientre somos rebeldes. Y el punto no es esconderlo. ¿Sabe cuál ha sido el problema de la iglesia? Precisamente ese. Que nos hemos vuelto astutos. Que muchos hermanos viven en apariencia. Porque son astutos. Saben fingir. Saben fingir. Por eso muchas veces la gente se decepciona. Y se decepciona de nosotros. Pero sabe, nosotros, al igual que usted, tenemos rebelión en nuestro interior. Pero hay alguien que es el único que puede hacerlo. Déjeme seguir para ir al punto. Dice en el versículo 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Déjeme compartirle algo. Dios obra de dos maneras. Solamente Dios obra de dos maneras. O hace un milagro así, o te lleva a través de un proceso. Y a la mayoría de nosotros nos lleva a través de un proceso. Por eso nosotros usamos la cruz. Por eso nosotros usamos la cruz, porque el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4, porque es un proceso en el que Dios nos lleva. Cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años. Cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. ¿Sabe cuántos años duró el proceso para Abraham? 25. Porque en el tiempo de Dios, me recuerda a un chiste que una ocasión escuché a alguien decir, que oraba al Señor y le decía: Señor, dame $1,000,000 por favor. Señor, dame $1,000,000. Tú sabes que tengo necesidades. Dame $1,000,000 por favor. Tú sabes que los necesito. Dame $1,000,000. Y culto tras culto era su oración, era su petición: Señor, dame $1,000,000. Un día en su oración le dice al Señor: Señor, dame $1,000,000. ¿Qué es para ti $1,000,000, Señor? Yo creo que estaba desesperado porque el Señor no se lo daba. Señor, ¿qué es para ti $1,000,000? Tu palabra dice que 1000 años es como un día. Y se oyó una voz del cielo que le dijo: espérame un día. Porque Dios trabaja en base a un proceso. Dios trabaja en base a tiempos. Dios no está sujeto a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar sujetos a Él. Y te cuento esto porque los discípulos ahí estaban. Ellos fueron llamados. Unos estaban pescando, otros estaban haciendo tranzas. Mateo era un cobrador de impuestos. Se había enriquecido a costa de los demás. Pero cuando Jesús lo llama, dejó y siguió en pos de Jesús y se convirtió en su discípulo. Y dice que cuando descendió del monte estableció 12 y los llamó. Ahora, ¿había guerras entre ellos? ¿Había pleitos entre ellos? Claro. Viene la mamá de Jacobo y de Juan y le dice a Jesús: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿te puedo pedir un favor? Y dice Jesús: ¿cuál es el favor? A tu diestra sienta a uno y a tu diestra sienta al otro. Y dice Jesús: yo no le puedo dar eso, sino a quienes mi Padre tiene asignado. Y si tú lees esos versículos, dice que los otros 10 se enojaron con la mamá. Porque eran discípulos, eran seres humanos. El Espíritu Santo todavía no caía sobre de ellos. Y ese es el punto. Que cuando Dios nos trajo a ti, a mí y a cada uno de nosotros,
Tenemos que ser llevados a una experiencia de transformación, a una experiencia en donde seamos transformados por el poder del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo el que nos transforma. No somos nosotros. Yo puedo aparentar, puedo hacer esas imágenes que se presentan, donde con una mano te estoy dando la mano y acá atrás tengo un puñal, porque esa es nuestra naturaleza. Pero tenemos que entender que somos traídos a la casa de Dios porque el Señor quiere que lo busquemos, quiere que trabajemos para encontrarnos con Él y que tengamos una experiencia con el poder de su Espíritu Santo. Porque el que nos transforma es el poder de su Espíritu. Es el poder de su Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque los demás personajes que van a aparecer, mira, dice en el versículo que sigue: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó sobre de ellos. Un manto, la ropa principal, nos habla de nuestra autoridad. Hasta aquí los discípulos dice que hacían lo que Jesús les pedía, seguían obedeciendo. Y cuando traen el asno y el pollino, dicen: ¿dónde se va a sentar Jesús? Y entonces automáticamente los discípulos se lo quitan y le dicen: siéntate, siéntate, te doy la autoridad sobre mi naturaleza. Te doy la autoridad. Que tu autoridad se pose sobre mi autoridad, porque reconozco que yo me he equivocado. Reconozco que he hecho elecciones que pensaba que estaban bien y me estaba perdiendo hasta que me detuviste. Reconozco que yo no conozco el camino, reconozco que yo no conozco la senda, reconozco que yo no entiendo ni comprendo por qué tú haces lo que haces y la manera en que lo haces. Pero al ponerte mi autoridad y pedir que tu autoridad venga sobre la mía, lo que te estoy diciendo, confío en que lo que tú vas a hacer para mí o para los que me rodean va a ser algo bueno en tu tiempo, aunque ahorita no suceda nada. Y eso es lo que pasó con los discípulos, porque fueron los primeros que estaban entregando su autoridad y diciéndole: sé tú el que pises mi autoridad. Yo no quiero gobernar en mi vida, quiero que seas tú el que gobiernes en mi vida. Pero viene todo esto porque entonces dice el versículo 8: y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Déjeme decirle que la multitud de las personas no les interesa ser transformados, no les interesa ser cambiados. Lo único que les interesa es estar bien, es tener dinero, es sentirse seguros. Pero les hablas de dolor y dices: no. ¿Sabe cuánta gente ha dicho: yo por eso no le entrego mi vida al Señor, porque no, se sufre mucho? Discúlpeme, se la entrega o no se la entrega, usted sufre. Es como todos aquellos hermanos que hemos pastoreado, mi esposa y un servidor, y les vemos que tienen el llamado para servir en el altar. ¿Y sabe cuántos de ellos han rechazado el llamado porque tienen una vida cómoda? Porque en su mente: no, es que ser pastor es ser pobre. Pues en todas las iglesias yo he conocido muchos pastores, porque he conocido muchos hermanos que son pobres. Porque la pobreza no tiene que ver con el pastorado. El pastorado tiene que ver con el aprender a ser transformados en los tiempos de Dios para hacer aquello que Él estableció y Él escribió en su libro.
Jesús lo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esa debería de ser nuestra mentalidad como siervos. Estamos aquí no porque querramos, estamos aquí porque el Señor dijo que aquí teníamos que estar. No, es que no me gusta ese campo, es que no me gusta. No, ¿y quién te dijo que te va a gustar algo? Cuando tú eres un siervo, tú estás dispuesto a obedecer, a menos que seas de la multitud. Porque esta multitud de la que habla la Escritura dice que era muy numerosa y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por los caminos. Y dice el siguiente versículo: y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor en las alturas. Déjame decirle, platicaba con mi esposa y mi esposa me compartía: cuando hablamos de las palmeras, cuando hablamos de las ramas de sauce, tiene que ver con la fiesta de las cabañas. Pero bueno, no quiero desviarme. Mejor yo creo que en otra ocasión hablamos de las fiestas de las cabañas, porque tiene que ver con las palmeras que los judíos vinieron y las pusieron. La palabra Hosana en hebreo significa salva ahora. Sálvame. Sálvame ahora. Deje detenerme y hacerle una pequeña observación. Los romanos gobernaban Jerusalén. Los romanos les cobraban impuestos. Los romanos los oprimían. Era como por decir en el tiempo de Ruth: y hubo hambre en la tierra. Y si usted ha leído el libro de Ruth, dice que Noemí, Mahalón, Chelión y Elimelech se fueron a los valles de Moab. ¿Sabe qué significa Moab? Moab significa muerte. No estoy a gusto en la casa de Dios, porque Dios no me escucha, porque Dios no hace lo que yo quiero, porque Dios no está haciendo lo que yo le pido, porque Dios no me está respondiendo, porque yo creo que Dios no me responde. Déjame decirle, Dios responde, no en mi tiempo, pero sí en el tiempo de Él. Y esa es la lección que usted tiene que aprender. Esta multitud, cuando estaban poniendo las palmas, lo que le estaban diciendo a Jesús es: sálvame ahora. Pero ¿saben de qué querían que lo salvara? Querían que lo salvara de los romanos, porque los romanos los oprimían. En otras palabras, ellos querían ser liberados externamente. Pero hermano, usted no será liberado externamente mientras no sea liberado internamente. ¿Sabe? Mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, él trabajó en Pemex y continuamente tenía que venir a la Ciudad de México. Nosotros estábamos en La Aurora. Recuerdo que en una de esas ocasiones que él vino, quedamos de vernos con él, de vernos en el hotel donde él se hospedaba después del culto de la iglesia. Y entonces acabó el servicio, nos subimos en nuestro carro, nos venimos por todo el circuito interior. Mi cuñado se hospedaba en un hotel que está en Plaza Galerías. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a circuito interior y esa calle, no recuerdo cómo se llama, Marina Nacional creo, no recuerdo cómo se llama, no podíamos pasar. Se hizo el embotellamiento. Era un severo embotellamiento. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que precisamente en esa vuelta, cuando sales del circuito interior para agarrar Marina Nacional, si no me equivoco, había prostitución. Pero ¿sabe qué prostitución era? Le estoy hablando de hace 15 años, 18 años. Prostitución masculina. ¿Y sabe quiénes eran los que solicitaban el servicio de la prostitución masculina? Usted nunca veía un Volkswagen. Veía Mercedes-Benz, veía Audis,
veía camionetas, veía carros del año. ¿Sabe por qué? Porque tener dinero no significa ser mejor persona. Y lo que los judíos querían, lo que los judíos esperaban, era que Jesús los liberara, pero de los romanos, cuando realmente ellos estaban siendo esclavizados por los romanos por los pecados de su corazón. Porque ese es el punto a tratar. Ese es el punto a tratar. Hermano, las emociones del ser humano son las causantes de muchos problemas. ¿Por qué le digo esto? Porque esta gente que ahorita estaba gritando Hosana, porque esta gente que estaba con todas sus fuerzas, Jalel, Jalel, Jalel al Eterno, bendito sea el Eterno, gloria al Señor, bendito sea su nombre, alabemos al Señor. Esa misma gente, 3 días después, estaba en el patio de Pilato diciendo: crucifícale. La multitud, y a veces en las iglesias hay multitudes que quieren que las cosas se manejen de acuerdo a los estándares de ellos. Pastor, a mí nunca me piedrique. Yo le voy a dar buenos diezmos, pero nunca me diga mis cosas. Discúlpeme, la palabra de Dios es una espada que agarra parejo. Si usted anda mal, la palabra de Dios le va a cortar. ¿Porque lo quiere matar? No, porque ese es el punto. A la multitud no le interesa el arrepentimiento. A la multitud no le interesa cambiar su vida. A la multitud lo único que le interesa es tener dinero y sentirse seguro. Hermanos, vienen días difíciles, no solo para tu casa, no solo para tu familia, para todo el mundo. Porque en Italia, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, cuando pase todo esto, no va a haber dinero para comer, pero tampoco van a tener a la gente que aman. ¿Saben? La vida no es fácil. La vida es una jungla allá afuera. Cuando tú sales allá afuera, la vida es una jungla. Vivía en la calle desde los 9 años a los 18 años. Viví entre la casa y la calle. Conocimos lo que era quedarse en la lluvia en la calle, lo supimos. 10, 11 años, saber lo que es no tener para comer, lo sabemos. Y allá afuera no sobrevive el más débil, siempre es el más fuerte. Te tienes que hacer más agresivo, te tienes que hacer más malo. En otras palabras, te tienes que endurecer para sobrevivir. Véanlo en los trabajos. ¿Quiénes tienen los cargos? ¿Los que tienen la capacidad? No, los que saben adular, los que saben hablar. Pero no es ese mi tema. Lo que trato de decirle es que esta multitud solo le interesa su propio bienestar. Por ello, usted debe de entender que es su caminar con Dios, que el trabajo espiritual, el beneficio es para usted, el beneficio es para su hogar, el beneficio es para su familia. ¿Por qué? Porque si usted no trabaja, déjeme decirle, decía por ahí en un eslogan en Navidad: si Jesús no ha nacido en tu corazón, de nada sirve que haya nacido 1000 veces en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es Jesús el que tiene que nacer en tu corazón. Esta multitud, lo que le interesaba era ser liberados externamente, aunque por dentro estuvieran y siguieran atados. ¿Sabe cuántos hermanos siguen atados?
¿Sabe cuántos hermanos? Ay, hermano, es que usted sabe, si usted supiera, hermano, es que a veces no dan ganas, hermano, es que a veces se siente uno tan desmotivado. Hermano, tienes que pelear por tu propia vida. Hay un libro que salió, Rick Jones, si no mal recuerdo, se llama La búsqueda final. Si algún día puede leerlo, léalo. Y él escribe sobre una profecía al final de los tiempos. Y él describe cómo los ejércitos de Lucifer están formados en escuadrones: desaliento, desánimo, lujuria, lascivia, chisme, enojo, envidia, ambición, avaricia. Y hay capitanes sobre esos ejércitos de demonios. ¿Y sabe contra quién vienen a pelear? Contra nosotros. Esa bahaya. Y miren los estragos. Pero voy al punto. Dice el hermano Rick: estamos en un campo de batalla en el que nadie te puede ir a ayudar, sino que es tu propia batalla. Y nosotros le agregaríamos: en la medida en que tú levantas el nombre, en la medida en que tú levantas ese nombre eterno, en la medida en que tú caminas detrás de ese nombre eterno, es tu victoria. ¿Sabes por qué? Porque no es tu victoria, es la victoria de Él. Porque Él entró sobre un asno, porque Él entró sobre un pollino. Pero ¿sabe una cosa? Él no le hizo caso a la multitud. Dice más adelante en esta historia que estamos leyendo, dice el, bendito su nombre, dice el versículo 10. Versículo 10. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y mire la respuesta de la multitud: este es Jesús. ¿Cómo lo llamaron? El profeta. ¿Sabe por qué? Porque no habían tenido un encuentro con Jesús. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú eres como Pedro en aquella ocasión. ¿Quién dicen las gentes que soy? Y unos empezaron a decir otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, esta gente que seguía a Jesús no lo seguía por amor, lo seguía por interés. Lo seguía porque quería ser liberado. Lo seguía porque no quería ser esclavizado. Pero hermano, ¿de qué sirve que seamos liberados externamente si somos esclavizados a nuestros propios pecados internos? ¿Sabe, hermano? ¿Cuántos cristianos sabemos con pecados ocultos, con pecados escondidos? ¿Sabe cuántos cristianos sabemos que no hemos podido tener esa victoria que necesitamos? ¿Por qué? Porque el único que nos puede liberar de todo eso que está escondido es la sangre de Jesucristo, es el Señor Jesucristo, que uno puede decir: aquí estoy, Señor, tú sabes, tú me conoces, tú sabes lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay poder en Jesús. La gente se alborotó. La gente se escandalizó y le hacía mención de este otro tipo de gente. ¿Sabe por qué? Porque es esa gente que quizás nunca se han emborrachado, quizás nunca han cometido adulterio, quizás nunca han asaltado, quizás nunca han robado. Pero a veces Dios viene y sacude sus hogares. Y cuando Dios los sacude: ¿pero por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entiende que estamos viviendo bajo una maldición, que es la maldición del pecado. Esta maldición del pecado nos hace creer que no necesitamos a Dios para vivir nuestra vida. Y miren lo que está pasando ahorita en todo el mundo. La cuarentena en la que estamos todos encerrados. ¿Sabe por qué? Por eso mismo. Porque es gente
Quizás esta multitud es tremenda, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Quizás esta gente de Jerusalén no era tan tremenda como la otra, pero también necesitaban un encuentro con Jesús. Pero voy al punto, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y dice el siguiente versículo, versículo 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Déjame compartirle. Cuando usted fue traído a la casa de Dios, usted fue traído para que conociera a Jesús. Número 1. Número 2, usted fue traído para que a través de ese encuentro con Jesús su corazón fuera transformado y empezara esa transformación en su vida. Número 3, usted fue traído a este lugar para entonces salir y decirle a su vecino y decirle a su vecina: ¿sabe? Conozco a alguien que le puede dar sentido a su vida. Hace muchos años salió un chic, publicación, que se llama ese chic, ¿por qué no hay avivamiento? Y en una de las páginas de ese chic está un niño y le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué somos pecadores? Porque dicen nuestros vecinos que no se juntan con nosotros porque somos pecadores. ¿Qué es un pecador? Y a veces nosotros hemos perdido el objetivo y la razón por la cual nos hemos sido traídos a la casa de Dios. Usted fue traído, hermanos, todos nos llegamos a equivocar. No hay uno de nosotros que no pierda el piso. No hay uno de nosotros que no sea como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Dice que estaba harto. ¿De qué estaba harto? Tenía lo que necesitaba. Le podía decir a uno de los criados: ¿sabes? Por ejemplo, a los que nos gusta la comida, hazte unas carnitas. Al otro día le podía decir a otro de sus criados: ¿sabes qué? Prepárate una barbacoa. Al siguiente día le podía decir a otro: ¿sabes qué? Prepárate una birria. Una birria con chamberete. Al otro día, prepárate unos tacos de cabeza, prepárate un pozole, prepárate una pancita, prepárate unos chiles rellenos, prepárate unos chiles en nogada, prepárate esto, prepárate. O sea, ese hijo tenía para comer todo lo que quería. Porque le dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me pertenece. Como si él hubiera trabajado. Por eso no lo valoró, porque no le costó. Pero ¿sabe qué hizo su padre? Dice que su padre partió la herencia entre el mayor y el menor y le dio a su hijo su parte. ¿De qué estaba harto? ¿Sabe de qué estaba harto, hermano? Estaba harto de que le dijeran lo que tenía que hacer. Estaba harto de que le dijeron: hermanos, es tiempo de orar. Estaba harto de que les dijeran: hermanos, tienen que leer su Biblia en su casa. Estaban hartos de que les dijeran: es tiempo de que te pongas a orar en tu casa. Estaban hartos de que el pastor les dijera: tienes que venir al culto, tienes que venir a la iglesia. No te he visto en la iglesia, ¿por qué no has venido al culto? Ese hijo pródigo estaba harto. ¿Y sabes qué hizo cuando se hartó? Se fue. Y todos hemos sido esos hijos pródigos. Y todos hemos sido esas piedras de tropiezo. Empiezo por mí.
hemos sido piedras de tropiezo. Pero el punto, hermano, es que tenemos que entender, nosotros no podemos cambiarnos. Nosotros no podemos transformarnos y venir a la casa de Dios. Una de dos: o te va a ser un buen cristiano, o te va a ser como estos. ¿Ya supiste de la hermana fulana? No, lo que hizo la hermana fulana. No, engañó a su esposo. No, se va a ir al lago de fuego con todo y zapatos. ¿Ya supiste lo que hizo aquel hermano? No, sí, le pidió prestado 30,000 pesos a aquel hermano y ya no se los quiere pagar. No, va a arder en las llamas eternas, porque Dios lo va a castigar. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos actuando como estos. Oh, se vaya. ¿Sabe por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Por esto. Somos la iglesia de la Odisea. Somos la iglesia de la Odisea. Ya no necesito llegar a orar. Ya no necesito ir a la iglesia a levantar el nombre. Como ya trabajo y gano un buen sueldo, en lugar de pagar mis diezmos, me llevo a mi familia a la playa. ¿Por qué? Porque tú dices: estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no te das cuenta que sin mí tú no eres nadie. Porque esa es la realidad, hermano. Hermano, a veces la casa de Dios la convertimos en ello. La convertimos en una cueva. Nos reunimos, nos invitamos a comer, pero no para invitarle de comer al hermano que no tiene. Nos sentamos a comer no para invitar a la hermana o al hermano que está luchando y quizás no tiene, y le decimos: vente, hermano, a comer, vente a comer con nosotros. ¿Sabes por qué no invitas a mucha gente a comer a tu casa? Porque a los que invitas a comer a tu casa no es para hablar de cosas que edifican. En otras palabras, pervertimos a la hermandad. La hermandad, fuimos traídos para levantar su nombre. Fuimos traídos para perfeccionar el levantar el nombre, porque no es fácil levantar el nombre. No es fácil levantar el nombre ahorita que no va a haber dinero. Ahorita que vas a decir: ¿y qué vamos a comer? Otra vez enfrijoladas, otra vez frijoles, otra vez sopa, otra vez esto, otra vez lo otro. Ya no puedo ir allá, ya no puedo ir allá, ya no puedo ir allá, ya no puedo ir allá. Porque Dios nos está llamando. Porque Dios nos está recordando: recuerda que sin mí tú nunca has sido nada, ni serás nada. Pero se nos olvida. Se nos olvida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos una naturaleza que fue maldecida. Y el único que puede hacer que todo esto sea transformado se llama Jesús. Dos cosas ha hecho Lucifer en este tiempo: al trabajo del Espíritu Santo, la gente cristiana lo llama ser fanático. Te has vuelto fanático. Y escucho a consiervos: danzas y lloras, pero no cambias. No nos cambiamos nosotros. Es el Espíritu Santo el que viene con el fuego a cambiar, a quemar, a consumir, a transformar la madera, el heno y la hojarasca.
Nada se crea, nada se destruye, solamente se transforma. Y el único que puede transformar este odio y hacerlo que se convierta en amor es el Espíritu Santo. Pero cuando yo le digo a la gente, eso es pura emoción, ¿sabe qué es lo que realmente estoy haciendo? Estoy condenando a la gente. Porque si no es a través de Jesús, porque si no es a través de su sangre, porque si no es a través del fuego de su Espíritu Santo, dígame usted entonces cómo va a cambiar la gente. Y la otra cosa que el diablo ha metido en la mente de la iglesia: vienes a los cultos, quieres agradar a Dios, extremista te llaman, fariseo te llaman, y una palabra que usan mucho: religioso. Religioso. Imagínate a María Magdalena. Imagínate a María Magdalena sentada enfrente de la tumba de Jesús a las 2 de la mañana. Imagínate a María Magdalena sentada y de repente la tumba está abierta. Imagínate a la religiosa de María Magdalena. Imagínate a la fanática de María Magdalena. ¿Sabes cómo la llamo? A la mujer que amó a su Salvador hasta el último instante. Hermanos, el dolor en el corazón de Jesús es porque la iglesia, en lugar de amarlo, se volvieron en estar señalando, en estar acusando, en estar inventando, en estar difamando a los demás. ¿Tú qué sabes de las batallas del hermano? Tú y yo, ¿qué sabemos de dónde viene el hermano? Una ocasión llegó una familia en una iglesia. Uno de sus hijos era homosexual. Y recuerdo que un culto se acercó a nosotros, a mi esposa y a un servidor, y nos dijo: ¿Jesús me podrá cambiar? Y le dijimos: sí, Jesús puede hacer la obra en ti. Y lloró como un niño. Y a partir de ahí él venía al templo vestido como mujer. Porque el que cambia los corazones no era ni mi esposa ni yo, es el Espíritu Santo. Y empezó a venir, y empezó a venir, y empezó a venir. Un día se acercó y nos dice: pastores, ¿cómo cree que voy a dejar de ser homosexual? Y nosotros, hablar como perico cualquiera. Pero hablar para ayudar y que la gente encuentre la transformación, esa es otra historia. No supimos qué decirle. Y le dijimos: déjanos orar. Déjanos orar. Y Dios sabe que nos pusimos a orar. Dios, ¿cómo lo ayudamos para que deje de ser homosexual? Dios, ¿cómo lo ayudamos? Dios, ¿cómo lo ayudamos? No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y un día, un domingo en la mañana, cuando empezábamos la oración, la palabra del Señor vino: dile que se corte el cabello y lo liberaré. Porque él traía un cabello largo como si fuera mujer. Llegó al servicio, nosotros estábamos contentos. Pero contentos porque ya sabíamos qué decirle. Entra a la iglesia, le comentamos: tenemos tu respuesta. Los ojos se le abrieron, brillaron. ¿Qué tengo que hacer? Córtate el cabello. Como si le hubiéramos aventado un balde de agua. Dice: ¿pero está usted seguro? Le digo: es lo que el Señor nos dijo. Salió.
en la esquina, eso ya nos lo contó después, se encontró a otro homosexual como él. Y lo vio tan contento que le dijo: ¿a dónde vas? Y él dijo: voy a cortarme el cabello, porque de esa manera voy a volver a ser hombre. Y dice, porque nos lo contó, que lo abrazó y le dijo: no, estás loco. Tú y yo somos homosexuales y homosexuales nos vamos a morir. El punto era que este homosexual tenía una estética. No, está muy bonito tu cabello, mejor ven, te lo arreglo. Se lo llevó a la estética, abrió la estética, le arregló el cabello y fue la última vez que lo vimos en el templo. Pasó el tiempo y nos lo encontramos. Cuando empezó a platicar con nosotros nos dijo: ay, pastores, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, fulano? Les cuento. ¿Se acuerda el día que nos dijo, que me dijo que nos fuéramos, que me fuera a cortar el cabello? Sí. Salí y me encontré a mi compañero y me dijo: no, ven, te arreglo, yo te lo arreglo, no necesitas cortártelo. Me lo arregló. Pastor, a los 2 días entraron a su estética a asaltarlo y lo mataron. Y yo me quedé con la duda: ¿será porque me habrá sonsacado? Y le digo: mira, hijo, eso solo lo vamos a saber hasta que lleguemos ahí arriba. Para ese entonces él ya vivía con un hombre que tenía hijos. Ninguno de nosotros sabemos lo que la gente que trae el Señor a su casa está batallando. Tú no lo sabes. Tú no sabes cómo se siente el hermano, la hermana, el joven, la joven, la señorita, el adolescente, incluso el niño, porque son víctimas de abuso. Tú no sabes cómo se siente cada uno de ellos. ¿Y sabes cuál es nuestro trabajo como cristianos? ¿Sabe cuál es nuestro trabajo? Que la casa de Dios debería de convertirse en un faro de decirle a la gente: en los brazos de Jesús hay solución, porque hay alguien que se trepó sobre el pecado de la maldición y lo venció. Hay alguien que se trepó sobre esa maldición y pudo llevarla a la cruz y la clavó y venció sobre él. Y a través de Jesús cualquiera puede ser libre, porque Él nos invitó a ser libre. ¿Sabe cuál es el requisito? No que celebre Semana Santa. No, el requisito es que primero se haga un examen. Soy una cueva de ladrones, Señor. Hay maldad en mí. Para que entonces pueda decirle: Jesús, te quiero invitar a que vengas a mi vida. Puedes entrar en mi corazón. Puedes salvarme de esta maldición del pecado que viene arrastrando mi familia. En otras palabras, Hosana, sálvame. Y dice la palabra que si lo reconoces como tu Salvador, Él entrará en tu corazón. Porque cercana está la palabra en tu boca, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús vino a salvarnos, pero vino a salvarnos de nosotros mismos. Vino a salvarnos de todas esas tonterías en las que nos metemos, de todos esos hoyos en donde nos metemos para tratar de escapar de una realidad que no nos agrada.
Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, hermana, bendigamos, vamos a bendecir al Señor. Y vamos a decir desde el fondo, Hosana. En otras palabras, Jesús, sálvame. Sálvame de mí mismo. Sálvame de mis propios deseos egoístas. Sálvame de mi propia avaricia. Sálvame de mi propia ambición. Sálvame de mi propia lascivia. Sálvame de aquello que me consume y de aquello que me destruye, porque estoy viviendo bajo una maldición que solo tú puedes romper. Así que, hermano, así que, escuchando, parteaguas de la historia, porque lo que nadie ha podido ni podrá hacer, lo puede hacer este hombre llamado Jesús. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Es abrirle tu corazón. Tienes que decirle, Señor, sálvame. Si tú eres cristiano y te has equivocado, regresa a casa, hermano. Regresa a casa, regresa de los lugares donde te has ido a meter. Es que el hermano, es que la hermana, olvídate de ellos. Es tu propia vida, es tu futuro, es tu eternidad, es tu propia vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, Jesús anhela que vivas en paz, que vivas con gozo, que vivas con alegría. Lo demás vendrá después, y si no viene, será porque no lo necesitamos. Así que yo te quiero invitar a que me ayudes a orar, que me ayudes a orar si tú lo necesitas, por ti, pero no solo por ti. La iglesia está siendo sacudida porque es una advertencia de Dios diciéndonos: arrepiéntete, porque lo que viene sobre esta tierra, si no te arrepientes, te vas a quedar a la tribulación. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu trono. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Señor nuestro Dios, nos acercamos en el nombre de tu Hijo. Nos acercamos en el nombre de tu amado, de tu eterno Hijo, Jesús. Señor, en algunos puntos del camino nos hemos vuelto como la multitud, o como esa gente que vivía en Jerusalén, que se alborotaba por todo. Sabemos que somos como esos discípulos, que tú nos llamaste a caminar detrás de ti. Pero sabes una cosa, decía el salmista: no seas como el mulo. Hay rebelión dentro de mi vida. Hay rebelión dentro de mi ser. Muchas veces no me gusta el camino que has marcado para mí. Muchas veces no me agrada el camino que has trazado para que camine por él. Aunque después de caminar por él, he visto que tú tenías una razón para llevarme por ahí. Señor nuestro Dios, te
Te ruego por mis hermanos. Si hay alguien que está perdido, regrésalo a casa. Si hay alguien que se quiere ir, regrésalo, por favor. Señor, sálvanos. Salva a tu pueblo, por favor, sálvanos. Te rogamos por nuestro México. Te rogamos por Estados Unidos. Te rogamos por Ecuador. Te rogamos por España, por Italia. Por los países, Señor, en donde está habiendo cantidad de muertos. Señor, sabemos que viene el golpe. Oh, se vaya. Por favor, no extiendas, no dejes de extender tu misericordia. No dejes de extender tu manto de misericordia sobre nosotros. No dejes de extender tu manto de bondad. No dejes de extender tu piedad. No dejes de extender tu compasión sobre esta tu creación. Nos paramos en la brecha para pedirte por nuestro México. Nos paramos en la brecha para pedirte por los lugares donde la muerte, Señor, está tocando y llevándose a mucha gente. Te rogamos por todos esos lugares y principalmente por nosotros. Sálvanos, sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nuestra propia naturaleza equivocada y sigue haciendo la obra. Porque el tiempo de reunirse en casa se acerca cada día más. Por favor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos en esta hora. Y a ti sea la gloria, y a ti sea la honra, Señor nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.